Buenas tardes, nos encontramos para poder resolver la autoevaluación de cinemática. Como prometimos, vamos a resolverlo vía video. Entonces, bueno, el primer ejercicio nos propone el problema que es que un auto está parado en un semáforo sobre una ruta bien recta horizontal, con un sistema de referencia positivo a la derecha. Comienza a incrementar su velocidad hacia los positivos entre el instante 0 y 4 segundos, hasta llegar a la velocidad máxima permitida de 10 metros por segundo. A partir de allí mantiene su velocidad hasta que al ver un semáforo en el instante 8 segundos, acelera hacia los negativos hasta detenerse en el instante 12 segundos. Nos hacen tres preguntas distintas. Si ustedes observan, todos los datos que nos está haciendo referencia el enunciado es de la velocidad en función del tiempo. Entonces, si bien acá hay un orden que nos dice qué posición tiene el auto en el instante 10 segundos, cuál de estos gráficos que figuran a continuación representa la posición en el tiempo y cuál la velocidad en el tiempo, es indistinto en qué orden lo podemos ir haciendo. Es más, primero podemos resolver todo y luego ir contestando según el orden de aparición de las preguntas. Entonces, como el enunciado hace en todo momento referencia a sus velocidades, vamos a trabajar primero con el gráfico de velocidad en función del tiempo, debido a que son la mayoría de sus datos. Entonces, yo para eso les voy a compartir una hoja de GeoGebra en donde yo ya tengo el ejercicio pensado y armado para poder compartirlos, ¿sí? Bien, entonces, miremos. Recuerden que en el eje vertical va aquella variable que queremos representar, en nuestro caso es la velocidad en función del tiempo, que está medida en metros por segundo, y en el eje horizontal va a ser el tiempo en segundos. Bien, entonces, si ustedes recuerdan, lo que nos dice el ejercicio, que ustedes lo pueden tener también a mano, es que comienza a incrementar su velocidad hacia los positivos entre 0 y 4 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 10 metros por segundo. Quiere decir que de 0 a 4 segundos, su velocidad aumenta de manera proporcional hasta llegar a una velocidad máxima de 10 metros por segundo, como ustedes acá observan en el gráfico. Luego, nos dice el ejercicio que mantiene su velocidad constante, es decir, esa velocidad de 10 metros por segundo, la mantiene de manera constante hasta que observa un semáforo en el segundo 8. Entonces, de 4 segundos a 8 segundos, su velocidad se mantiene constante y su magnitud es de 10 metros por segundo. A partir de este momento, observa un semáforo. Por lo tanto, lo que nos dice es que acelera hacia los negativos hasta detenerse en el instante 0. Si se detiene en el instante 0, su velocidad es 0. Se detuvo, está en reposo. Por lo tanto, nos va a quedar una gráfica de esta manera. Si ustedes observan, esta gráfica en el parcial, mejor dicho, en la autoevaluación, es la J. Por eso esta era la respuesta correcta. Ahora bien, esto es cuánto lo dice, se quiere graficar la velocidad en función del tiempo. La tercera ya la tenemos graficada, que vendría a ser J. Ahora, para calcular la posición en el tiempo a los 10 segundos. Leo en el video, cuando trabajó con cinemática, explicó que se pueden trabajar tanto con las ecuaciones horarias del movimiento, como calculando el área debajo de la curva que representa la velocidad en el tiempo. Entonces, si a mí me está pidiendo a los 10 segundos, si nos pide a los 10 segundos, lo que debemos hacer es en este punto cuánto se desplazó hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que trabajar con tres áreas. Miren, ¿cuáles son esas áreas que vamos a tener que estar trabajando? Bueno, vamos a tener que trabajar con el área que va de acá a acá, que a esta área la vamos, por una cuestión de orden, la vamos a llamar área 1, que si ustedes observan, esa área 1
esta área 1 es un triángulo. Después tenemos también un área que va determinado en este espacio. Y tenemos luego estas áreas conocidas. Nosotros vamos a trabajar precisamente con el área 1, que es un triángulo, el área 2, que representa un rectángulo, el área 3, que es este pequeño triangulito que está aquí arriba, y el área 4, que es este otro rectángulo. ¿Por qué hasta acá? Porque me pide a los 10 segundos. Entonces, si podemos calcular el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4 y luego sumarla, vamos a obtener la posición que tiene el vehículo a los 10 segundos. Bien, entonces, para eso, a ver, área 1, vamos a achicar un poquito acá el gráfico de este lado para que se pueda observar lo que ya tenía preparado. Bien, el área 1 si es un rectángulo, dijimos que el área matemática, la fórmula es base por altura, perdón. Acá dice dividido, pero en realidad es una cuestión simplemente de al haberlo copiado, ¿sí? Entonces, es base por altura dividido 2, porque es un triángulo. ¿Quién es la base de este triángulo? 4 segundos. Acá dice 4 segundos. ¿Cuál es la altura de este triángulo? 10 metros por segundo, porque este 10 representa la velocidad, dividido 2. Si ustedes observan, segundo con segundo se van a cancelar, quedándonos metros. Precisamente, recorrió 20 metros en los primeros 4 segundos transcurridos. Luego, vamos a calcular el área 2. El área 2 es un rectángulo. El área matemática, la fórmula para calcularlo es base por altura. ¿Quién es la base de este rectángulo? 4 segundos. ¿Quién es la altura? 10 metros por segundo. Cancelamos segundos con segundos, nos queda 40 metros. Vamos ahora a calcular el área 3. El área 3 nuevamente es un triángulo, cuya base es esta distancia. ¿Cuánto es? Eso, 2 segundos. De 8 segundos a 10 segundos. Entonces, la base es 2 segundos. La altura de este triángulo es esta diferencia que hay de 5 a 10. Por lo tanto, son 5 metros por segundo, porque recuerden que la altura hace referencia a la velocidad. Cancelando segundo con segundo, nos quedan metros. 2 por 5 dividido 2, 5 metros. Y ahora, la última área, si ustedes observan, es un rectángulo. ¿Cómo se calcula? Ya lo habíamos dicho, es base por altura. La base de este rectángulo también es 2 segundos. La altura de este rectángulo es de 5 metros por segundo. Nos da 10 metros. Entonces, en esta posición, en estos vendría a ser los 10 segundos, ¿en qué posición está? En la suma de todas estas áreas. Por lo tanto, el área total va a ser de 75 metros. La respuesta correcta es precisamente la opción que decía 75 metros. A los 10 segundos se encuentra en una posición de 75 metros. Lo mismo aparecía como opciones diferentes, pero las otras distracciones estaban en que si ustedes pensaban con ecuaciones horarias, no es de esta manera, pero si todo lo pensaban como un MRU o todo MRV, en eso estaban los errores. Acá hay que reconocer claramente que tenemos de 0 a 4 segundos movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración positiva, ya que su pendiente es positiva. Y esto es velocidad en el tiempo, ¿sí? De 4 a 8 segundos estamos en MRU, ya que la velocidad es constante. Y de 8 a 12 segundos estamos nuevamente en presencia de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero con aceleración negativa, ¿sí? Su velocidad disminuye en su valor absoluto, en magnitud. Bien, entonces ya con esto tenemos la pregunta, también uno que es cuál es su posición en los 10 segundos, 75 metros. Lo único que nos estaría faltando ahora, si ustedes observan, era poder, cuál de estos gráficos representa mejor la posición en el tiempo, ¿sí? Ya J lo vamos a descartar porque esa es velocidad en el tiempo. Entonces, de este otro lado de la pantalla
vamos a representar gráficamente la posición en el tiempo. Recuerden siempre poner el nombre a los ejes, posición en metro, tiempo en segundo. Bien, para esto voy a dejar las dos ventanas abiertas porque yo quiero ir comparándolo a la vez. De 0 a 4 segundos dijimos que es MRV, con aceleración positiva. Si es MRV con aceleración positiva, la gráfica de desplazamiento en función del tiempo corresponde a una parábola cóncava hacia arriba, o feliz, como a algunos les gusta decir, ¿sí? Curvita hacia arriba. Y sabemos que a los 4 segundos se encuentra en una posición de 20 metros. Entonces, de 0 a 4 tiene que llegar a 20, y tiene que ser una curva sonriente. Entonces, miren, nos tiene que quedar un gráfico de esta manera para estos primeros 4 segundos. El modelo matemático que representa la posición en el tiempo para MRV es una parábola. Ahora, ¿qué pasa de 4 a 8 segundos? La velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, el modelo matemático que representa la posición en el tiempo es una recta. Entonces, de 4 a 8 segundos tiene que ser una recta, una función lineal. ¿En dónde? ¿Cuánto recorrió? ¿En qué posición está? Se encuentra en la posición 40. Acá esto quiere decir 40 metros más, ojo, ¿sí? Esta es la posición inicial. Y acá se desplazó 40 metros más. En total, 60 metros. Entonces, ustedes acá observan, a los 8 segundos, se encuentra en la posición 60 metros. Miren, ¿por qué es que hay que sumarlo? Porque las áreas se suman, vamos sumando. Entonces, en los primeros 4 segundos llegó a la posición 20 metros. A los 8 segundos es esta área más esta área. Por eso es que decimos que vamos sumando, ¿sí? Lo que es importante reconocer es que en los primeros 4 segundos es un modelo cuadrático, entonces tiene que ser con concavidad positiva porque la aceleración es positiva. De 4 a 8 segundos es un modelo lineal porque la velocidad se mantiene constante. ¿Y qué va a pasar ahora de 8 a 12 segundos? Volvemos a estar en presencia de MRV, es decir, va a ser cóncava también, una parábola, pero en vez de ser cóncava hacia arriba, va a tener que ser cóncava hacia abajo, pero sigo desplazándome hacia la derecha. ¿Por qué digo esto? Un error común es creer que como la aceleración es negativa, estoy volviendo a mi origen según el sistema de referencia, y eso no es cierto. Eso ocurre si la velocidad es negativa. En todo intervalo de tiempo de 0 a 12 segundos, la velocidad es siempre positiva, lo vemos, está siempre por encima del eje X, no hay velocidades negativas. Por lo tanto, como la velocidad es una magnitud vectorial, tiene el mismo sentido que el desplazamiento, ¿sí? Entonces, en todo momento me desplazo hacia la derecha, en todo momento me sigo alejando de mi origen según el sistema de referencia. Bien, entonces, de 8 a 12 segundos, ¿qué es lo que ocurre? Me sigo alejando, por decirlo de una manera, de mi origen, pero ahora de esta manera la curva de posición en el tiempo va a ser una parábola, pero cóncava hacia abajo, hasta llegar a una posición final de 75 metros, ¿sí? Miremos. Acá está. ¿Lo ven? 75 metros. Y nosotros acá a los 10 segundos, si ustedes observan, a los 10 segundos, este valor tiene que ser 75 metros. Acá, a los 12 segundos final, es 80 metros el total que hice, ¿sí? Porque acá esta área y esta área son iguales. Si esta área, que es la 3, eran 5 metros, esto también van a ser 5 metros más, ¿sí? Entonces, este es el gráfico de posición en el tiempo para este problema y esta gráfica. A ver, ¿cuál de las opciones es ese gráfico? Si nosotros miramos, es este, el F, miren. Ahí en el F encontramos claramente que mi gráfico en función de mi gráfico de posición en el tiempo, el que mejor lo modeliza es este. Porque acá tenemos MRV con concavidad positiva, aceleración positiva, MRU es una recta, y MRV con concavidad negativa. ¿Sí? ¿Estamos? Bien.
Ya ahí con esto contestamos las primeras 3 preguntas. Ahora vamos a pasar al problema 2, que nos dice que a una pelota de fútbol se la golpea y adquiere una velocidad inicial con un ángulo respecto al horizontal. Recuerden que dijimos que la velocidad es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene una proyección sobre el eje Y y una proyección sobre el eje X. Se quiere graficar el módulo de la velocidad en el tiempo. Nos dan 5 gráficas distintas, a ver cuál de todas ellas modeliza mejor esta situación. Vamos a pensar lo siguiente. Si esta es una pelota de fútbol que se golpea, va a describir acá tenemos los modelos que ustedes tenían que elegir, acá está para resolverlo. Acá observamos cómo sería el recorrido, ¿no? Las distintas posiciones que va tomando en el tiempo esta pelota. Bien, ahora, miremos. Para poder calcular el módulo de la velocidad, recuerden que lo que tenemos que hacer una magnitud vectorial, es calcular, según Pitágoras, la hipotenusa. ¿Se acuerdan que era componente en x al cuadrado más componente en y al cuadrado raíz cuadrada? ¿Qué sabemos? Que la velocidad en x en todo momento es constante, porque estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, la componente en y está afectada por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, nosotros sabemos que cuanto más está ascendiendo esta pelota, su velocidad en y cada vez, ven como el vector cada vez disminuye en magnitud, ¿lo ven? ¿Por qué es esto? Por efecto de la aceleración gravitatoria, lo vimos cuando trabajamos tiro vertical y caída libre, ¿sí? Esto es un MRV. Entonces, ¿qué pasa con el vector velocidad? Cada vez, en este punto, la velocidad va disminuyendo con respecto al eje Y, hasta llegar a la altura máxima, cuya velocidad vale 0. Entonces, si tenemos que analizar el vector velocidad, lo que hay que hacer es sumar componentes elevados al cuadrado y sumándolo instante a instante. En este instante es donde tiene la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la velocidad en y es mayor y la velocidad en x, sabemos que es constante, es la misma. ¿Qué pasa con respecto a este punto? Esta componente es menor. Por lo tanto, si yo los tengo que sumar elevados al cuadrado, este valor de la velocidad, del módulo de la velocidad, va a ser menor con respecto a esto. Entonces, si volvemos a decirlo, acá tenemos velocidad máxima, acá disminuye la velocidad, sigue disminuyendo, y a partir de acá volvemos con respecto a este punto, vuelve a aumentar la velocidad, porque ahora tenemos de nuevo la componente en y que toma participación, es decir, ahora esta componente en x vuelve a tener una componente en y. Y entonces acá, de nuevo, vuelve a aumentar. Más allá del signo, que acá la velocidad es positiva y acá la velocidad es negativa, al estar elevado al cuadrado, el signo no es considerado, porque elevar al cuadrado nos queda positivo. Entonces, ¿cuál sería la gráfica que corresponda a lo que acabamos de enunciar? Tenemos una velocidad máxima que va disminuyendo y luego hasta llegar a un valor mínimo y luego empieza de nuevo a aumentar su magnitud. Si vemos de todos estos gráficos cuál podría serlo, este claramente no, porque acá la velocidad empieza aumentando. Nosotros dijimos que no es así, porque la componente en y va disminuyendo en el tiempo por ser caída libre. Bueno, en este caso es tiro vertical, ¿sí? No, es tiro vertical. Bien, este lo descartamos completamente, porque acá la velocidad disminuye de manera proporcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ningún momento la velocidad es cero. Si esta es velocidad en el tiempo, acá que me está indicando que la velocidad es cero. No es cierto. Nosotros vimos recién en el recorrido que en todo momento hay velocidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. Esta es la respuesta, miren. Tenemos una velocidad máxima inicial, esa velocidad va disminuyendo hasta llegar a la velocidad mínima, que es cuando está en lo más alto, y después empieza a aumentar nuevamente. Por lo tanto, esta era la respuesta correcta al problema número 2. Bien, espero que hayan entendido y que cualquier inquietud que tengan sobre este ejercicio, también puedan preguntar todo lo que consideran necesario a través del foro. Hasta luego.